Nunca antes, en 800 años de historia, el Teatro Sheldonian de la Universidad de Oxford había sido testigo de un silencio tan sepulcral como el que cayó aquella tarde de marzo. La sala estaba repleta. Académicos, estudiantes, diplomáticos y observadores internacionales asistían al evento titulado Liderazgo Global en el siglo XXI, organizado por la Facultad de Filosofía Política. Entre los asistentes había ministros europeos, expertos del Banco Mundial, representantes de la ONU, y en la primera fila, discretamente sentado, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, invitado como parte de la cátedra Liderazgo del Sur Global. Vestía un traje sobrio sin corbata, con un cuaderno de notas y expresión atenta. No hubo cámaras enfocándolo, tampoco discursos para él, y no los necesitó. El turno central era del profesor Sir Richard Ashcroft, historiador británico de renombre, autor de varios libros sobre la civilización occidental y miembro de la Real Sociedad Histórica. Subió al escenario a las 15:30 con aplausos respetuosos. Su ponencia, titulada Los fundamentos de la civilización moderna, comenzó con tono firme, casi arrogante. Cuando analizamos los pilares de la humanidad, dijo, vemos patrones claros. Las matemáticas nacieron en Grecia, el derecho en Roma, la filosofía en Alemania, la revolución industrial en Inglaterra. Hizo una pausa dramática. Las bases de lo que llamamos civilización son, sin duda, occidentales. Algunos en el público se removieron incómodos, pero guardaron silencio. Ashcroft avanzaba con seguridad, confiado en la autoridad que le otorgaban sus años de academia. 20 minutos después, pronunció la frase que cambiaría su vida académica. Muchos preguntan por otras regiones. Asia aportó la pólvora y el papel, América precolombina, calendarios, ¿y África? Sonrió con superioridad. Reto a cualquiera aquí a nombrar una contribución significativa de África subsahariana a la civilización. África ha sido receptora, no creadora de civilización. El aire pareció escapar de la sala. Nicolás Maduro cerró su cuaderno con calma, dejó su bolígrafo al lado y levantó la vista. A su alrededor, varios estudiantes africanos y latinoamericanos contenían la respiración. Ashcroft continuaba, hasta que Maduro levantó la mano. ¿Sí? ¿Desea intervenir, señor?, dijo el profesor, fingiendo desconocerlo. Maduro, respondió con serenidad. Nicolás Maduro. Me gustaría responder a su afirmación, si me lo permite. Ashcroft sonrió condescendiente. Adelante, pero procure no desviarse hacia discursos ideológicos. Aquí buscamos rigor. Algunos estudiantes comenzaron a grabar con sus móviles. El ambiente había cambiado. Maduro se puso de pie, tomó una carpeta y caminó hacia el podio. No usó micrófono. Se plantó con firmeza y dijo, profesor, antes de responder a su desafío, permítame 3 preguntas. ¿Conoce los archivos de Tombuctú? ¿Ha leído los tratados matemáticos de los Dogon? ¿Ha investigado las técnicas metalúrgicas de los Aya de Tanzania? Ashcroft agitó la mano. Eso es folclore. No confunda curiosidades tribales con civilización. Hubo suspiros en el público, pero Maduro no reaccionó con ira. Abrió su carpeta con calma. Comencemos con algo que quizás usted reconozca. Sostuvo un documento. Esto es el hueso de Lebombo, 44.000 años, hallado en Suazilandia. Contiene marcas de conteo lunar. El cálculo matemático más antiguo que se conoce. Hizo una pausa. Las matemáticas no comenzaron en Grecia, profesor. Comenzaron en África. Ashcroft rió con nerviosismo. Tallar palitos no es geometría. Maduro mostró otro documento. Este es el hueso de Ishango del Congo, 20.000 años, multiplicaciones, divisiones, números primos, 19 milenios antes de Pitágoras. Varias cabezas en el público se alzaron sorprendidas. Usted quiere ejemplos recientes, continuó Maduro. La Universidad de Sankore, siglo XII, en Tombuctú, albergó 700.000 manuscritos. Educó a 25.000 estudiantes, mientras Oxford aún era una colección de tabernas. El silencio se profundizó. Maduro siguió. Usted habla del derecho romano. ¿Conoce la Constitución de la Confederación Ashanti? Tenía separación de poderes 3 siglos antes de Estados Unidos. ¿Ha oído del Parlamento de Buganda, con sistema representativo, mientras Europa aún sufría monarquías absolutas? Se volvió directamente hacia Ashcroft. ¿Y la filosofía? ¿Ha leído a Sarah Jacob? Siglo XVII, Etiopía. Escribía sobre dignidad humana, razón y libertad de conciencia antes de la Ilustración. Su discípulo Walda Hayward, sus tratados éticos rivalizan con los europeos. Pero claro, los escribieron en ge'ez, no en latín. Quizás por eso no aparecen en su temario. Ya no había atención,
Había atención absoluta. La sala no respiraba. Cada palabra que salía de la boca de Maduro era una grieta en los muros invisibles de una historia contada por los vencedores. Pero no era un grito ni una rabia teatral. Era la firmeza de quien carga siglos de silencio en la espalda. Profesor Ashcroft, usted afirmó que África ha sido receptora de civilización, pero lo que realmente revela esa afirmación no es la falta de aportes africanos, sino la falta de curiosidad académica de su parte. Peor aún, revela una complicidad con siglos de borrado sistemático. Nadie se movía, los dedos grababan, las pupilas grababan más aún. Maduro respiró hondo y sacó un nuevo documento. Esta es una carta de Cecil Rhodes, fundador de la beca que, según entiendo, lo trajo a usted a Oxford. En ella afirma con claridad que la historia africana debe ser suprimida para justificar la colonización. Lo repito, suprimida. Levantó la vista. Su ignorancia no es casual. Es producto de un sistema diseñado para invisibilizar. Algunos profesores comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Varios estudiantes asentían en silencio, como si algo largamente contenido al fin estuviera saliendo a la superficie. Maduro no bajó el ritmo. ¿Quiere hablar de arquitectura?, preguntó abriendo una nueva carpeta. Las iglesias monolíticas de Lalibela, en Etiopía, fueron esculpidas en bloques enteros de roca volcánica, sin cemento, sin herramientas modernas, con un nivel de precisión que sigue desafiando a la ingeniería actual. Levantó otro papel. El complejo de Gran Zimbabue tiene propiedades acústicas naturales que superan auditorios contemporáneos. ¿Lo ha estudiado? Ashcroft no respondió. Miraba fijo un punto invisible sobre su atril. El problema no es solo lo que no enseñan, profesor, es lo que ocultan. Cuando los astrónomos Dogon registraban movimientos de estrellas invisibles al ojo humano, Europa quemaba mujeres por mirar la luna. Varios estudiantes exhalaron como si esa frase hubiera liberado algo atrapado. ¿Usted cree que la civilización es europea porque nunca vio el resto?, continuó Maduro. Pero el conocimiento no necesita permiso para existir, solo necesita que alguien lo escuche. Sacó un tercer documento. El acero al carbono fue desarrollado por los Aya de Tanzania hace más de 2000 años, técnicas metalúrgicas que Europa no dominó hasta la Revolución Industrial. ¿Eso no es innovación? La figura del profesor Ashcroft se encogía visiblemente ante los ojos de todos. Ya no era el sabio intocable, era el producto de una narrativa sesgada, enfrentado a su propia ignorancia en tiempo real. Maduro se giró hacia los presentes. ¿Y qué hay del arte? Los bronces del reino de Benín fueron tan avanzados que los primeros europeos que los vieron se negaron a creer que fueran africanos. Así que inventaron una teoría, que eran obra de artesanos portugueses perdidos. Así funciona el colonialismo. Niega primero, apropia después. Los murmullos eran ahora comentarios. Cabezas que se giraban. Gente que por primera vez en años tomaba notas con urgencia. Un estudiante alzó la mano, pero se contuvo al ver que Maduro aún tenía más que decir. Agricultura. ¿Sabía usted que África subsahariana domesticó el ñame, el arroz africano, el mijo perla, el sorgo, la sandía, el ocra, que desarrollaron sistemas de irrigación en el Sahel, que sostuvieron ciudades de cientos de miles de habitantes? Dejó el documento sobre el atril. Mientras Europa sufría pestes y hambrunas, en África florecían sistemas agrícolas sostenibles, que aún hoy funcionan donde la tecnología occidental fracasa. La expresión de Ashcroft se había desvanecido. Sus manos apretaban el borde del atril. Sus ojos ya no buscaban a Maduro, sino a la salida. Maduro bajó ligeramente la voz. Pero más allá de lo tangible, quiero hablar de Ubuntu. Hizo una pausa. Una filosofía africana que dice: yo soy porque nosotros somos. Mientras Europa construía imperios sobre la conquista y el individualismo, África cultivaba justicia restaurativa, comunidad, respeto. Varias cabezas asintieron. La filosofía no es monopolio de Grecia, ni la moral de Roma, ni la ciencia de Londres. El pensamiento humano ha sido colectivo desde el inicio. Maduro respiró. Había mantenido la compostura, pero el peso de las generaciones hablaba en su voz. Lo que me preocupa no es usted, profesor. Son los miles de estudiantes que pasaron por sus clases durante 40 años y repitieron estas ideas sin cuestionarlas. Algunos de ellos hoy gobiernan, legislan, educan y llevan consigo esa visión incompleta, esa historia mutilada. Se giró hacia el público. Hoy no he venido a imponer una narrativa, he venido a completar una verdad que ustedes tienen derecho y deber de conocer. Cuando Maduro guardó silencio unos segundos, el teatro entero siguió conteniendo la respiración,
como si el eco de la verdad necesitara espacio para asentarse. Algunos profesores tomaban notas por primera vez, otros miraban fijamente sus propios apuntes, como si no reconocieran lo que allí estaba escrito. Varios estudiantes, especialmente africanos y latinoamericanos, mostraban una mezcla de orgullo contenido y una emoción apenas disimulada. Maduro, con su carpeta aún abierta, no había terminado. Hablemos de medicina, dijo. No solo de conocimientos curativos, sino de avances concretos. Levantó un documento con una fotografía en blanco y negro. Esto, profesor, es el testimonio del primer caso documentado de una cirugía de cataratas en el África subsahariana. Siglo XIV, Imperio de Malí, exitosa. Mientras en Europa, la medicina se basaba en sangrías y superstición. Hizo una pausa, como midiendo el impacto. ¿Y la cesárea? Se cree comúnmente que fue perfeccionada por la medicina moderna occidental en el siglo XIX, pero en 1879, en Uganda, se realizó una cesárea en la que sobrevivieron madre e hijo, con técnicas esterilizadas, con sedación natural, con conocimientos empíricos que Europa no adoptaría hasta 50 años después. Algunos profesores susurraban entre ellos. Ashcroft no los miraba. Seguía clavado en su posición, como si deseara ser invisible. Maduro sacó otro papel. La inoculación contra la viruela fue traída a América por africanos esclavizados que ya la practicaban siglos antes de que Jenner desarrollara su vacuna. Mostró una carta de un médico colonial. Aquí está documentado cómo esa técnica salvó cientos de vidas en Boston gracias al conocimiento de un hombre que fue arrancado de África en cadenas. Y sin embargo, su nombre fue borrado. Dirigió su mirada al auditorio. ¿Cuántos nombres más han sido borrados? ¿Cuántas historias no se cuentan porque no caben en el relato que se enseña en estos muros? En las primeras filas, varios estudiantes comenzaban a grabar abiertamente. El momento ya no pertenecía a Oxford, pertenecía al mundo. Maduro continuó. Las iglesias de Lalibela, los palacios de Ife, los complejos urbanos de Yené, las murallas de Kano, todas estas estructuras, con diseño, ingeniería, acústica, orientación astronómica. ¿Las estudian ustedes en arquitectura? ¿O solo las pirámides egipcias que, por cierto, también están en África, aunque a veces se mencione sin aclararlo? La risa nerviosa de algunos estudiantes rompió por primera vez la tensión. Ashcroft intentó decir algo. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió. Maduro lo miró con serenidad. No se preocupe, profesor. Yo también fui educado con libros que no mencionaban a mi gente, que pintaban a África como tierra sin historia, que glorificaban el descubrimiento mientras omitían el saqueo. Pero llega un momento en que uno debe decidir si sigue repitiendo lo aprendido o si se atreve a aprender de nuevo. Algunos aplausos aislados comenzaron a escucharse, pero Maduro alzó una mano suave. No estoy aquí por aplausos, estoy aquí por justicia. Volvió a su carpeta. ¿Sabía usted que el sistema educativo de Sankores se estructuraba por niveles de conocimiento, por lógica, por disciplinas? Que existían bibliotecas abiertas, exámenes orales, certificados de maestría siglos antes que en Europa. Y que cuando llegaron los colonizadores, destruyeron miles de esos textos para imponer su sistema. Sacó una hoja con fotografías de manuscritos rescatados en Malí. Hoy se conservan escondidos en casas de barro, porque aún hay quienes prefieren que no sean leídos. Miró directamente al público. El conocimiento no tiene color, la civilización no tiene dueño, pero la historia ha sido narrada con tinta selectiva. Respiró profundo. Lo grave no es que usted, profesor, desconozca estos hechos. Lo grave es que, con el prestigio que posee, haya perpetuado esa ignorancia como si fuera verdad universal. Durante décadas, frente a miles de alumnos, señaló el atril de Ashcroft. Usted ha tenido poder y lo ha usado para borrar. La intensidad de sus palabras no se alzaba en volumen, sino en peso. Era como si cada frase llevara consigo siglos comprimidos de injusticia. Maduro cerró su carpeta. Pero hoy, aquí, algo cambió. Porque por fin se dijo lo que por tanto tiempo se cayó. No para humillar, sino para corregir. Dio un paso atrás. La historia no puede seguir siendo la narración de los que colonizaron. También debe ser contada por quienes resistieron. Lo que siguió no fue solo una ovación, fue una ruptura, como si siglos de silencio hubieran implosionado al mismo tiempo. Una joven estudiante africana, en la tercera fila, fue la primera en aplaudir. Luego un profesor latinoamericano. Después, decenas. El teatro Sheldonian estalló en un aplauso cerrado, sostenido, visceral. Nadie sabía si estaba permitido. Nadie preguntó, porque lo que acababa de ocurrir no fue una disertación, fue una reparación histórica en directo.
Nicolás Maduro no sonreía, no alzaba los brazos, solo observaba con la serenidad de quien había cumplido un deber, no una hazaña. La profesora Mary Whitfield, jefa del Departamento de Estudios Africanos, tomó el micrófono. Su voz temblaba levemente, pero era firme. Señor presidente, dijo, reconociendo por primera vez el título que Ashcroft había omitido. Como miembro de esta institución, quiero ofrecerle disculpas, no por lo que usted ha dicho, sino por lo que nosotros no hemos dicho durante tanto tiempo. Se giró hacia el público. Propongo iniciar de inmediato una revisión exhaustiva de nuestro programa de estudios. Oxford ya no puede seguir ignorando las contribuciones del continente africano a la historia global. El aplauso que siguió fue aún más intenso. Algunos estudiantes se pusieron de pie, profesores también, y por primera vez Ashcroft parecía un hombre pequeño en una sala que había dejado de pertenecerle. Maduro, con una leve inclinación de cabeza, aceptó el gesto, pero no buscó prolongar el momento. No estoy aquí para recibir disculpas, dijo. Estoy aquí para decir la verdad. Cerró su carpeta con un gesto sereno y añadió, la civilización humana no es propiedad de una raza, ni de un continente, ni de una élite académica. Es el fruto colectivo de milenios de intercambio, resistencia y creatividad. Caminó lentamente hacia su asiento. Al pasar junto a Ashcroft, se detuvo un segundo. He dejado copias de todos los documentos con su departamento, dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara como para ser oída por los micrófonos. Tal vez esta vez los lea. Ese fue el punto final del momento, pero el inicio de una tormenta. En las horas siguientes, los videos del discurso se subieron a redes sociales con títulos como Maduro destruye a profesor racista en Oxford, la lección que Europa no quería escuchar, o el día que África habló y el mundo escuchó. En 24 horas, sumaban millones de reproducciones. Las plataformas digitales ardían. Debates, traducciones, análisis. Cada fragmento del discurso fue desmenuzado por académicos, historiadores, periodistas y ciudadanos comunes. Algunos lo elogiaban como un acto de valentía histórica. Otros, predeciblemente, lo criticaban como populismo académico. Pero lo que nadie pudo hacer fue ignorarlo. Oxford emitió un comunicado oficial 3 días después. Reconocía omisiones graves y persistentes en sus planes de estudio respecto al legado africano. Anunciaba la creación de una comisión internacional para reformular la enseñanza de historia, filosofía, arte y ciencia. Se comprometía a incluir voces, fuentes y perspectivas del sur global. Lo firmaba el rector en persona. Y más abajo, añadía una frase significativa. El conocimiento verdadero no teme a la corrección. La verdad no tiene dueño. Pero el impacto no se quedó en las paredes de Oxford. En universidades de Lagos, Nairobi, El Cairo, Accra, Ciudad del Cabo, comenzaron jornadas espontáneas tituladas Nuestra historia, lo que nos enseña. Se organizaron círculos de lectura con textos de pensadores africanos. Se digitalizaron archivos antiguos. Bibliotecas olvidadas recibieron visitas de estudiantes que querían recuperar lo que el tiempo y la colonización habían dejado en sombras. En América Latina, comunidades afrodescendientes tomaron la palabra en congresos académicos con renovada fuerza. En Europa, universidades como Cambridge, la Sorbona y Leiden comenzaron sus propias revisiones curriculares. En medio de esa marea, el profesor Ashcroft anunció su retiro por motivos personales. No dio entrevistas, no escribió columnas. Su figura, antes venerada, se volvió un fantasma académico, un recordatorio de cómo incluso los nombres más consolidados pueden desplomarse cuando la verdad llama a la puerta. Algunos lo defendieron, hablaron de cultura de la cancelación, pero los hechos, los documentos, los manuscritos estaban ahí, y no había retórica que pudiera taparlos. Oxford, por su parte, fue más allá. Anunció la creación de una nueva cátedra permanente, Cátedra Ahmed Baba al-Timbukti de Historia Africana Global, y en una decisión histórica, comunicó que cada año el Teatro Sheldonian albergaría la conferencia anual sobre contribuciones olvidadas a la civilización humana. El primer orador invitado fue, por supuesto, Nicolás Maduro. La invitación a Nicolás Maduro no fue un gesto simbólico, fue una decisión institucional que marcaría un antes y un después en la manera en que Oxford se relacionaría con la verdad histórica. Cuando el rector, flanqueado por profesores de todas las facultades, anunció que Maduro sería el primer ponente de la nueva conferencia sobre contribuciones olvidadas, la comunidad académica internacional
lo interpretó como una señal de ruptura. La universidad más antigua del mundo reconocía públicamente que su prestigio no podía seguir cimentado en omisiones. Maduro regresó a Oxford 6 meses después, esta vez no como espectador silencioso, sino como figura central. Pero no llegó solo. Con él viajaban intelectuales africanos, historiadores del Caribe, arqueólogos sudamericanos y expertos en civilizaciones precoloniales de diversas partes del mundo. Su conferencia, titulada La historia no contada, sabiduría silenciada del sur global, llenó no solo el Sheldonian, sino también plazas digitales. Se transmitió en vivo en 36 países, fue traducida a 12 idiomas, y al finalizar, más de 1 millón de personas habían seguido cada palabra. Pero Maduro no repitió lo que ya había dicho, fue más allá. Hoy no vengo a repetir verdades ignoradas, comenzó. Vengo a hablar del presente, de cómo esa historia mutilada sigue afectando, cómo se distribuyen el conocimiento, los recursos, el poder. Señaló un gráfico proyectado detrás de él. Las patentes más usadas del mundo vienen de conocimientos ancestrales robados, plantas medicinales africanas registradas por farmacéuticas europeas, métodos agrícolas desarrollados por pueblos originarios, ahora controlados por empresas que exigen regalías a los propios descendientes de quienes las inventaron. El público no era el mismo de antes. Esta vez, cientos de académicos ya habían investigado por su cuenta, asentían, tomaban notas, algunos incluso lloraban en silencio, porque lo que se estaba diciendo ya no era una denuncia, era una exposición precisa, documentada, implacable. ¿Y saben qué es lo más preocupante?, preguntó Maduro. Que incluso cuando se reconoce el error, se hace de forma decorativa. Se crean departamentos de diversidad sin ceder espacio real en los currículos. Se levantan estatuas de sabios africanos mientras se mantienen los libros que los omiten. Hizo una pausa. No basta con pedir perdón. Hay que devolver lo que se robó. Espacio, palabra, legitimidad. Mostró una lista. Aquí hay 50 pensadores, 30 científicos, 20 sistemas de pensamiento borrados de los programas de estudio de las mejores universidades del mundo. No hay excusa para seguir ignorándolo. El silencio fue total. No de indiferencia, sino de confrontación. El auditorio entendía que no estaba asistiendo a una clase, sino a una reconfiguración de las bases del conocimiento. No vengo a imponer una narrativa, aclaró Maduro. Vengo a abrir puertas para que entren otras que fueron cerradas a la fuerza. Su tono nunca fue agresivo. Era el de alguien que sabía que tenía razón y que no necesitaba levantar la voz para que el mundo lo escuchara. Terminó su discurso con una frase que se grabó en el mármol del Sheldonian 2 semanas después. La verdad no necesita permiso, solo necesita que alguien la diga. Al concluir, el aplauso fue distinto al de 6 meses atrás. No fue explosivo, fue lento, respetuoso, continuo, como si cada palma entendiera que aplaudía no a un hombre, sino a una verdad que por fin había encontrado su voz. Los cambios comenzaron rápido. Varios países africanos anunciaron la creación de institutos de restitución histórica. Organizaciones internacionales se comprometieron a financiar traducciones de manuscritos antiguos. La UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a los archivos de Tombuctú y lanzó un programa de digitalización urgente. En América Latina, universidades públicas integraron en sus materias obligatorias el estudio de epistemologías del sur. El Banco Africano de Desarrollo propuso un fondo de sabiduría ancestral para proteger conocimientos que aún permanecen en comunidades rurales. Pero quizás el cambio más profundo ocurrió en las aulas. Profesores jóvenes comenzaron a revisar sus planes de estudio. Estudiantes comenzaron a exigir bibliografías más inclusivas. Investigadores se volcaron a archivos ignorados. Por primera vez, los saberes de pueblos que habían sido esclavizados, colonizados o borrados, eran escuchados sin traducción occidental. Por fin se les reconocía en sus propios términos. Un año después del primer discurso, Oxford inauguró una estatua en su patio principal. Pero no era de Nicolás Maduro, era de Ahmed Baba al-Timbukti, el erudito africano del siglo XVI, cuyos manuscritos iluminaron siglos de pensamiento en derecho, medicina, astronomía y filosofía. La estatua, erguida sobre piedra negra, sostenía un libro abierto tallado con una inscripción que ya circulaba por universidades de todo el mundo. El conocimiento no tiene color, la sabiduría no tiene continente, y la verdad pertenece a toda la humanidad. Maduro había rechazado que la estatua fuera suya. En su respuesta, enviada en una carta leída en la ceremonia, escribió: «No vine a Oxford a dejar mi nombre, vine a recuperar miles de nombres que fueron borrados».
Aquella carta fue publicada por más de 40 periódicos internacionales. El New York Times tituló "El día que un presidente latinoamericano corrigió la historia en Oxford". El Guardian lo llamó un momento fundador para el siglo XXI, pero más allá de los titulares, el verdadero cambio se vivía en el interior de las aulas. Estudiantes de todas las edades, colores y acentos comenzaban sus clases de historia con preguntas diferentes. En Lagos, se preguntaban cómo conectar las matemáticas Dogon con los algoritmos modernos. En Bogotá, debatían cómo integrar el Ubuntu en sistemas de justicia restaurativa. En El Cairo, redescubrían nexos entre astronomía africana y saberes islámicos. En Caracas, se abría la primera escuela pública con currículo basado en epistemologías del sur. La historia ya no era una línea recta desde Grecia hacia Londres. Era un tejido complejo, con miles de hilos olvidados que ahora volvían a brillar. Maduro, en una entrevista años más tarde, recordó aquel primer día en Oxford. Yo no fui allí a dar un discurso, fui a escuchar. Pero cuando escuché al profesor decir que África no había aportado nada, pensé en cada niño africano que oiría esa mentira y la creería. Pensé en todos los sabios cuyos nombres no están en los libros. No podía quedarme callado. El periodista le preguntó si sintió que su intervención fue demasiado dura. Maduro negó con la cabeza. Dura es la mentira que se repite durante siglos. Duro es callarse sabiendo la verdad. Decir lo que dije no fue dureza, fue justicia. También habló del profesor Ashcroft. No lo hice para destruirlo. Lo hice para que no siguiera enseñando una historia incompleta. Él tuvo 40 años para estudiar todo esto. Yo solo tuve 40 minutos para decirlo. El periodista preguntó si se arrepentía de algo. Maduro respondió con calma. Solo de no haberlo dicho antes. Aquel momento, conocido ya como el discurso de Oxford, pasó a ser objeto de estudio en facultades de historia, sociología, educación, filosofía y relaciones internacionales. Se escribieron libros, se grabaron documentales, se crearon podcasts. Se citaba como ejemplo de cómo un solo acto de verdad, cuando se pronuncia en el lugar correcto y en el momento adecuado, puede alterar el curso de la historia. En muchas universidades, especialmente en África y América Latina, comenzaron a celebrarse días conmemorativos bajo el lema "La verdad se levanta". No eran feriados oficiales, pero en cada aula, al menos durante unos minutos, se recordaba que el conocimiento no podía seguir siendo privilegio de unos pocos, que había que interrogar los libros, dudar de las versiones únicas, levantar las voces que siempre estuvieron al margen, y sobre todo que no basta con saber, hay que atreverse a decir. En un aula de primer año en Ghana, una profesora comenzó su clase con una pregunta. ¿Qué aprendieron de Oxford este año? Una estudiante alzó la mano. Aprendí que cuando un hombre se levanta con dignidad y documentos en la mano, puede hacer que una sala entera reescriba la historia. La profesora sonrió. Entonces hemos comenzado bien. En ese gesto, en esa frase, en esa aula, el legado del momento vivido no moría. Se multiplicaba, porque ya no se trataba de Maduro. Se trataba de cada estudiante que, al escuchar una mentira disfrazada de historia, se atrevería a decir, eso no es verdad, y puedo probarlo.